Boa noite. Vamos dar início ao estudo de um tema muito interessante, que é o armazenamento de energia elétrica em baterias. E nesta aula, o que vamos estudar são as denominadas baterias convencionais e principalmente os fundamentos das baterias eletroquímicas. Essa área de estudo é bastante extenso, engloba muitos tipos de baterias e na atualidade é uma forma de armazenamento de energia elétrica importantíssimo, né? Então as baterias eletroquímicas adquiriram grande importância nos últimos anos, algumas com maior destaque, como é o caso das baterias de íons de litio, que ainda estão se desenvolvendo e mais as características dela ajudam, né, para a expansão dessa área e principalmente no que é armazenamento de energia elétrica em veículos, né, carros, na eletrificação, em sistemas autônomos, enfim. E existem também diversas outras baterias de maior porte, que são as baterias de fluxo. Então é uma área importante do armazenamento de energia elétrica. E os temas que vamos estudar a continuação são os seguintes. Nessa aula de fundamentos, então vamos ver primeiro o que é uma bateria eletroquímica, a seguir funcionamento de uma bateria primária, um pouco de dados históricos sobre as primeiras pilhas, a pilha de Daniel e Leclanché, o que é uma bateria secundária, os materiais dos eletrodos, características de algumas baterias, parâmetros de uma bateria e hoje vamos terminar fechando essa aula com as baterias de chumbo ácido e também exercícios. Então, o que são essas baterias? Bateria eletroquímica. Então, existem diversas baterias em uma enorme quantidade, mas todas estão baseadas em processos eletroquímicos. Então, uma bateria eletroquímica são dispositivos que armazenam energia elétrica por meio de procedimentos eletroquímicos e desenvolvendo-a quase em sua totalidade. Ou seja, a maior parte destas baterias utilizam processos de reação eletroquímica de oxidação-redução, redox. Então, estes dispositivos convertem diretamente energia química contida em seus materiais ativos em energia elétrica por meio dessas reações. E geralmente são reversíveis, né? Então existe aqui, por exemplo, um agente redutor e um agente oxidante. O agente redutor, nesse caso, com a letra A, perde elétrons, enquanto B ganha elétrons. Isso significa que A é oxidado. Esse agente redutor foi oxidado. E no outro caso, o agente oxidante foi reduzido. Esse é o fenômeno conhecido como oxidação-redução. E este tipo de reação envolve a transferência de elétrons de um material para outro através de um circuito elétrico. Então, geralmente, em uma bateria existem essas reações eletroquímicas, as quais vão depois eh, se transformar em energia elétrica. Então, no caso de um sistema recarregável, a bateria é recarregada por uma reversão do processo. Então, geralmente, as baterias eletroquímicas obedecem a um processo reversível. E essa reação redox, quando não é eletroquímica, como é o caso de corrosão ou combustão, a transferência de elétrons ocorre diretamente e apenas o calor está envolvido. Isso quando não existe uma reação eh, não eletroquímica. Agora, como a bateria converte energia química em energia elétrica, não está sujeita, assim como a combustão ou motores térmicos,
as limitações do ciclo de Carnot, ditado pela segunda lei da termodinâmica. Essa é uma enorme diferença das máquinas térmicas. Então, o cálculo de Carnot, da eficiência máxima de uma máquina elétrica, que é o que determina quanto de energia vai ser convertida num motor térmico, isso não existe nas baterias. Portanto, as baterias são capazes de ter maiores eficiências de conversão de energia, devido a que não estão limitadas pelo ciclo de Carnot da segunda lei da termodinâmica. Nessas baterias eletroquímicas existem as unidades mais simples, denominadas células. Então, uma célula é a unidade mais simples, né? Até o nome célula já indica um paralelo com a célula biológica, que é uma unidade, né? E daí se replicam muitas. Então, uma bateria, numa célula, por exemplo, de uma bateria de chumbo ácido, uma célula tem características inerentes a esse processo chumbo ácido e tem uma tensão média de 2 voltios. Portanto, se eu quero obter 12 voltios, vou ter que juntar 6 células em série. Então, dessa forma, obtenho uma bateria. Ou seja, na realidade, uma bateria é a associação de células. Então, essa bateria pode ser composta de apenas uma célula ou do arranjo elétrico de diversas células. E de acordo com a estrutura interna, o ciclo de carga e descarga da bateria pode ou não repetir-se por um determinado número de vezes. Como o processo é reversível, vai existir um ciclo, né, de carga e descarga, mas não é infinito. Vai chegar um momento em que já não vai ser possível que exista essa reversibilidade. Então, uma bateria eletroquímica, a palavra bateria, então, é utilizada como associação de células. E essa bateria é uma analogia também, né, de uma associação de outros dispositivos, como por exemplo uma bateria de canhões, vários canhões que estão dispostos num navio, por exemplo, ou mesmo uma bateria musical, né, que tem vários instrumentos de percussão. Então, bateria é isso, associação de células constituindo uma unidade. Então, uma bateria consiste em uma ou mais dessas células conectadas em série ou paralelo, dependendo da tensão e da capacidade de cada célula. Então, as baterias de chumbo ácido, como falei, elas têm 2 voltios inerentes às suas características, mas uma bateria, por exemplo, de níquel-cádmio é menor, né, em torno de 1,7 voltios. Já uma bateria de íons de lítio, ela tem 4 voltios. Mas todas estas baterias, elas vão estar em unidades, ¿no? Constituindo unidades, como este caso de uma bateria de chumbo ácido, onde vemos que existen diversos componentes, ¿no? Como placas. Al final va a existir un terminal positivo y un terminal negativo, mas dentro van a existir unidades separadas, ¿no? Porque todos esos materiales van a estar submersos en un electrolito, que en este caso de chumbo ácido es o ácido sulfúrico. Por tanto, cada unidad debe estar totalmente independiente, ¿no? de una con la otra y no sufrir ninguna interferencia. A única forma de interação é através do contacto dos terminais, né, para constituir já uma associação em série ou paralelo. Então, com relação aos componentes de uma bateria eletroquímica, existem 3, né, principais. O ánodo ou eletrodo negativo é o eletrodo redutor, que libera elétrons para o circuito externo. E esse ánodo é aquele material que é oxidado durante a reação eletroquímica. O cátodo é o eletrodo positivo, é o material oxidante, ou seja, aquele que aceita elétrons do circuito externo
y es reducido durante la reacción electroquímica. Y otro componente importante es el electrolito, que es un conductor iónico que fornece un medio para transferencia de carga en la forma de íons dentro de la célula o entre ánodo y cátodo. Entonces el electrolito es típicamente un líquido como agua u otros solventes con sales disolvidos, ácidos o álcalis para conferir conductividad iónica. Ese es el objetivo del electrolito, conferir conductividad iónica, o sea, transporte de íons. Algunas baterías usan electrolitos sólidos que son conductores iónicos en la temperatura de operación de la célula. Entonces son materiales ya fabricados expresamente para fazer o papel de electrolitos líquidos más na forma de electrolitos sólidos ou na forma de gel, né, mais propriamente dito. Então, o eletrólito então, é o meio de transferência na forma de íons, ou seja, cargas. Agora, tipos de baterias eletroquímicas. Dependendo de sua capacidade de ser elétricamente recarregadas, as baterias e células eletroquímicas são classificadas de duas formas. As denominadas células primárias são aquelas que não são recarregáveis e secundárias aquelas que são recarregáveis. Então, por exemplo, pilhas assim comuns, elas não são recarregáveis. Quando termina sua carga, já vamos ter que introduzir elas no ciclo de reciclagem. Não tem como carregar de novamente, não perdeu toda a carga. Então essa aí é uma célula primária. Já uma que pode recarregar várias vezes através de um sistema apropriado que fornece energia elétrica de uma tomada ou de alguma fonte de energia elétrica. Nesse caso, ela vai recarregar várias vezes, mas não é também infinitamente, né? Vai chegar um momento em que já não vai reagir na forma mais eficiente. E aí termina a vida dessa, no caso, é uma bateria, uma célula secundária. Essa é a diferença, então, primária não recarregável e secundária recarregável. A mais antiga e conhecida dessas células é a pilha de Daniell, que é um conhecimento do século XIX, né? As primeiras descobertas das reações eletroquímicas. Então, essa pilha de Daniell é uma reação química de oxirredução que provoca o aparecimento de uma corrente elétrica. E o que está acontecendo aí é a oxidação de zinco presente na lâmina metálica. Essa pilha de Daniell é aquelas que o fundamento é das pilhas que utilizamos. Houve avanço nisso, como vamos ver, mas a teoria disso está presente nessa bateria de Daniell, né? Onde vemos que existe uma reação no qual o zinco metálico está presente na lâmina, enquanto o íons de zinco, ao ser formado, passa para a solução aquosa. Os elétrons liberados nessa oxidação acomodam-se sobre a superfície metálica da lâmina de zinco. Ou seja, existem dois componentes, né? Dentro de um eletrólito, uma lâmina de zinco e uma lâmina de cobre, e submersas num eletrólito. E aí vai existir essa reação de oxirredução, né? Então a pilha de Daniell está baseada na tendência de alguns elementos químicos perderem elétrons, ou seja, sofrem oxidação, enquanto outros sofrem redução. E quando se compara essa tendência de dois metais, são características inerentes aos metais, né? Observa-se que um sempre tem mais facilidade em se oxidar do que outro. Portanto, decimos que um metal tem maior potencial de oxidação do que outro. Então, quando ele tem facilidade de oxidação, ele vai ter maior potencial de oxidação. No caso dessa pilha de Daniell, o zinco oxida-se mais facilmente que o cobre.
Esa pila de Daniel, la presencia de grande cantidad de electrons, que son partículas con carga de mesmo sinal, na lámina de zinco, faz com que eles se repilam mutuamente, né? Ou seja, existe repulsão. O resultado dessa repulsão é o fluxo de elétrons pelo fio conductor, estabelecendo-se dessa maneira uma corrente elétrica. O sea, existe un camino, ¿no?, de flujo de electrones, en el cual se verifica una corriente eléctrica. Si ningún otro fenómeno ocurriese, esa corriente sería rápidamente interrumpida. No en tanto, lo que se verifica es que, como del otro lado de la pila existe cobre metálico mergullado en una solución de sus íons, o sea, íons de cobre, que se reduce mucho más fácilmente que los íons de zinco. No recipiente que contém íons de cobre haverá uma redução. Isso significa então que os íons de cobre receberão os elétrons cedidos pelo zinco metálico. E aqui acontece então essa reação química e íons de cobre, que é aquoso, ele vai ter dois elétrons, né, que depois vai existir essa carga numa solução de cobre. Então existe uma reversibilidade através dessa reação de oxirredução. Então, depois de algum tempo, é possível observar que a lâmina de zinco estará corroída porque os átomos de zinco passaram para a solução na forma de íons de zinco e, portanto, abandonaram a lâmina. Então, aos poucos vai existindo a liberação desses elétrons e vai existir uma corrosão. Y la lámina de cobre se presentará entonces revestida de una camada de cobre metálica. O sea, esa camada de cobre va a ganar electrones, ¿no? En este caso, íons de cobre que estaban en la solución acaban se depositando en la lámina de forma cobre metálico. Las láminas participantes en ese proceso son llamados electrodos da pilha. En ese caso, la lámina de zinco, da cual los electrones se afastaran, é atribuído sinal negativo e, portanto, seria o ánodo da pilha, electrodo negativo. Já no caso da lâmina de cobre, para onde os elétrons se dirigem, é atribuído sinal positivo. Neste caso, constitui o cátodo da pilha, electrodo positivo. E para que as soluções não apresentem excesso de cargas elétricas, são conectadas por um tubo de vidro contendo uma solução iônica em seu interior. Nesse caso é o sulfato de sódio, o sulfato de potássio, são duas soluções, por exemplo. Esse dispositivo que junta se denomina ponte salina, que tem a função de fornecer carga negativa à solução contendo sulfato de cobre e assim prolongar a vida da pilha. Então, como vemos, nesse elemento simples da pilha de Daniel, se verifica prácticamente toda la teoría de los fenómenos que acontecen en las baterías electroquímicas. Y todos esos materiales, elementos químicos que están listados aquí, ellos van a tener características inherentes, ¿no? Cada material, cada elemento químico, aquí está desde el litio, manganeso, todo de zinco, cobre. Cada uno de ellos va a tener un potencial padrón de electrodo característico a cada material. Y existe también un potencial de oxidación. Y por otro lado también existe un potencial de reducción. Entonces cada material, en el caso del litio, le va a tener esas características, ¿no? Potencial padrón de electrodo 3,04 y va a existir ahí un potencial de reducción en el caso de menos 1,04 de menos 3,04 y así, ¿no? Vamos a ver en todos los materiales ellos van a tener esas características. Esa diferencia de potencial o voltaje de una pila está entonces relacionado con las características propias de cada elemento químico. Entonces, hay valores numéricos que reflejan las tendencias que un metal tiende a perder o de ganar electrones, las condiciones padrón, o sea, 25 grados Celsius,
uma atmosfera e soluções de 1 mol por litro. Estes valores são chamados potencial padrão de oxidação e potencial padrão de redução, que estão aqui em cada uma dessas colunas. Neste exercício que diz calcular a voltagem da pilha de Daniell nas condições padrão, vamos utilizar a tabela anterior para que fique mais claro como que é o processo de formação de uma diferença de potencial inerente a cada tipo, né, de materiais de óxido redução. Então este exercício eu vou apresentar depois. Um avanço da pilha de Daniell é a denominada pilha de Leclanché, que é a pilha que conhecemos, a pilha que se utiliza em simples, né, em equipamentos, rádios, lanternas. Então essa pilha de Leclanché, como vemos, tem um eletrodo positivo que é uma barra de grafite. E tem na parte inferior, na estrutura toda, um cilindro, que é um fundo, né, de aço, e vamos ver que isso aí constitui o polo negativo. E dentro, essa barra de grafite vai estar dentro de um recipiente que existe aí uma pasta interna, que seria uma composição química que constitui um eletrólito. Y externamente a esa pasta interna existe la pasta externa, donde predomina el zinco, en la otra el manganés. Y existe de revestimiento externo de papelón, píchela en la parte superior y una tampa de azo. Si alguien tenga curiosidad de abrir una pilla común, va a encontrar esas características. Entonces esa pilla de Leclanché es una pilla comercial, pequeña, fácil de ser transportada y se utiliza hasta la actualidad, ¿no? Y ahí el proceso de oxidación está dado pelo zinco que está en una forma de material sólido y después debido al contacto con los electrolitos va a constituir íons de zinco acuoso y liberación de 2 electrones. En la reducción existe ese componentes, ¿no?, de óxido de manganés sólido al juntarse con NH2 acuoso más 2 electrones, ahí va a existir una transformación. Y finalmente todas esas ecuaciones de oxidación y reducción podemos escribir en una forma de reacción global. Y lo que acontece entonces en este caso, a los pocos va a ser descargando y liberando electrones, una corriente eléctrica, y cuando llega en un momento ya de saturación, perdió todas esas condiciones y esta ecuación ya no consigue liberar electrones, y ahí estamos hablando de una pilla totalmente descarregada y no podemos hacer un proceso inverso. Entonces, ya en el caso de funcionamiento de una batería secundaria, que es aquella que se carga y descarga, que sería la batería más adecuada para almacenamiento de energía eléctrica. Entonces, es una asociación serie de células electroquímicas, y el principio de funcionamiento de esas de baterías electroquímicas está basado en algún tipo de proceso reversible. Entonces, esas baterías secundarias, que sería el foco de esta aula, todas ellas obedecen a un proceso reversible, donde sus componentes no resulten consumidos o puedan perderse, porém simplesmente se transforman en otros. Ese es, digamos, el fundamento, ¿no? Entonces estos componentes retornan al primer estado dentro de circunstancias adecuadas, y estas circunstancias son el fechamento del circuito externo durante el proceso de descarga y aplicación de una corriente igualmente externa durante la carga. Entonces, cada vez que queremos cargar una batería de este tipo secundaria, precisamos de una fuente de energía eléctrica.
y esa fuente de energía eléctrica puede ser tomada, ¿no?, de un sistema de distribución de energía eléctrica, o puede ser ya en gran porte un sistema eólico, fotovoltaico u otra forma. Entonces ahí vemos que esas baterías son aquellas que se utilizan para almacenamiento de energía eléctrica, y una vez que conseguimos cargar esa batería a través de esa fuente externa, esa, esa batería está cargada, pronta para ser utilizada a través de un circuito externo. Él va a transformar esa carga en corriente eléctrica, y va a ser descargando, y después de nuevo cargamos, y por eso forma un ciclo de carga y descarga, y por tanto el proceso es reversible. Entonces esa batería durante la descarga, aquí vemos funcionamiento de una célula electroquímica durante la descarga, significa que tengo que todos los elementos químicos están totalmente en un determinado momento de oxirreducción. Y cuando la célula está conectada a una carga externa, se esa carga, los electrones fluyen del ánodo, que es oxidado a través de la carga externa al cátodo, donde los electrones son aceitos y el material del cátodo es reducido. Entonces, cada vez que fechamos un circuito con una carga, siendo que la batería está cargada, lo que va a existir es ese proceso de oxidación, reducción. Y el circuito externo entonces es completado en el electrolito por el flujo de anions, ¿no?, que son iones negativos, o cations, iones positivos, para el ánodo y cátodo respectivamente. Entonces va a existir todo un flujo, ¿no?, por eso que la función del electrolito entonces hizo ser un medio de transporte de iones. Y lembrando que esos iones, cuando son negativos, son conocidos como anions, y positivos son conocidos como cations. Cuando recarga es lo contrario, ¿no? En la recarga precisamos una fuente externa de corriente continua. Entonces, durante la recarga de una célula recargable, o también conocida como de almacenamiento, el flujo de corriente es invertido, y la oxidación ocurre en el electrodo positivo, siendo que la reducción en el electrodo negativo. Y como el ánodo, por definición, o el electrodo en el cual ocurre la oxidación, y el cátodo aquel en que ocurre la reducción, o el electrodo positivo ahora o ánodo, y el negativo cátodo. Entonces existe una reversión, y solo que en este proceso de carga precisamos una fuente externa, ¿no?, corriente continua. Esa fuente externa puede ser, como falei, corriente proveniente de un generador fotovoltaico, o un sistema eólico, u otra fuente de energía eléctrica. Entonces, esas baterías secundarias, a rigor, es un dispositivo que inicia a polarización de ciertos elementos químicos hasta ciertos límites, y está constituido por dos electrodos de un mismo y distinto material sumergidos en un electrolito. En este caso aquí vemos una típica batería de chumbo ácido, en la cual tenemos acceso a los terminales positivo y negativo, y dentro a células independientes una de la otra. Além de los electrodos existen los separadores. Aquí en cada unidad está totalmente isolada de la otra. Entonces existen esos separadores construidos de materiales plásticos porosos. Los separadores entonces fican intercalados entre los electrodos, evitando el contacto entre ellos y permitiendo simultáneamente el paso del electrolito. Entonces eso ahí serían los separadores que existen entre cada una de esas láminas de las células. Existen materiales de los electrodos de diverso tipo, relacionados con las características, ¿no?, de esos electrodos. Está relacionado con un tipo de material que puede ser diverso, ¿no?, desde hidrógeno, litio, sodio, magnesio, aluminio, en fin. Existen varios materiales, cada uno con un peso molecular determinado, con un potencial de reducción
com uma mudança, né, do balanço entre essas cargas, e vai existir também cada uma com seus pontos de fusão, de característicos de cada material, a densidade em termos de gramos por centímetro cúbico. Alguns materiais são mais densos do que outros, né? O chumbo, por exemplo, ele é muito pesado, ou seja, 11 gramos por centímetro cúbico. Já o lítio é bem inferior a 0,54. Isso aí determina o peso, né, da bateria. E existem as equivalências eletroquímicas para cada um desses materiais em termos de energia, ampere-horas por grama, ou gramas por ampere-hora, ou ampere-horas por centímetro cúbico. Bom, então, como vemos, cada material tem suas características próprias, inerentes, o que vai determinar depois a diferença de potencial de cada célula. Aqui vemos já outros materiais, né, de características materiais dos eletródos de uma bateria eletroquímica secundária. Neste caso existem outros materiais, né, das mesmas, com as mesmas colunas e valores inerentes a cada processo. E vemos que cada um tem também um determinado valor assim em termos de densidade, né, que é importante. Bom, existen então uma enorme quantidade de materiais, o que determina diversos tipos de baterias. Agora, a cada tipo de célula para cada tipo de célula existen diversas tecnologias de construção e diversas possibilidades de composição, ou seja, em materiais envolvidos. Alguns que estão plenamente desenvolvidos já em estágio comercial, como é o caso das baterias de chumbo ácido, níquel cadmio, níquel metal hidreto e íons de lítio. No cada uma dessas baterias tem um eletrólito característico de cada bateria, uma eficiência energética também própria, densidade de energia. Por exemplo, íons de lítio têm maior densidade de energia em termos de vatios-hora por quilogramo, entre 100 e 200, comparativamente de chumbo ácido, que é de 20 a 35. Em termos de densidade de potência, existem valores máximos em vatios por quilogramo, e em regime, a mesma forma, né, vatios por quilogramo. O ciclo de vida é importante, né? Máximo 2000 ciclos de carga e descarga. Nenhuma ultrapassa 2000 é a média, né, mais ou menos o valor máximo de ciclos, e as temperaturas de operação. E existem várias outras baterias em desenvolvimento: sódio, enxofre fundido, lítio sulfeto, zinco cloro, lítio polímero, enfim, várias outras. Então existem muitos tipos de baterias. Vemos aqui uma comparação entre das mais comerciais, né? Chumbo ácido, densidade de energia baixa, de níquel cadmio baixa, e a íons de lítio muito alta. Então, essas baterias de íons de lítio estão sendo muito mais utilizadas na atualidade, justamente por essa grande densidade de energia. Características de estocagem: estas de chumbo ácido precisam ser recarregadas, enquanto as outras são características que podemos dizer boas, não precisam de estocagem. Estas baterias de chumbo ácido, se são estocadas por um longo período sem serem carregadas, certamente elas vão morrer. E as outras resistem mais esse tipo, né, de estocagem. Vida útil, bateria de chumbo ácido baixa. Já níquel cadmio, que é a mais resistente, tem uma longa vida útil. E íons de lítio também vai estar entre média e longa. Velocidade de carga: chumbo ácido é lenta, enquanto níquel cadmio é lenta ou rápida, íons de lítio lenta. Restrições ambientais: chumbo ácido tem maiores problemas de impacto ambiental, níquel cadmio ainda pior por causa do cadmio. Já os íons de lítio não tem muita restrição em quanto a impactos ambientais. O custo, a mais barata é a chumbo ácido, a mais cara íons de lítio,
y tolerancia de sobrecarga a chumbo ácido resiste es alta, en cuanto a iones de litio baja. Entonces, como vemos, cada batería tiene sus características propias que hacen con que sean diferentes una con la otra. Mas todas ellas tienen parámetros en común, ¿no? Los parámetros son la tensión. En primer lugar, que es el parámetro que determina si la batería puede o no ser utilizada en la aplicación desejada. Por ejemplo, el valor de la tensión es fixado por el potencial oxirreducción que vimos en las tablas anteriores, y eso es inherente a cada material. Varía, ¿no?, de 1 voltio a 4 voltios por elemento de célula. En el caso de chumbo ácido, su valor es de 2 voltios. Entonces, cada una de esas células, dependiendo del material, va a tener una diferencia de potencial mayor o menor. Y el caso de baterías de iones de litio es más de 3 voltios. La corriente indica la corriente está relacionada con un flujo de electrones, ¿no?, que cada elemento puede fornecer. En algunas baterías este tema de la corriente eléctrica es fundamental, ¿no?, porque el valor de la corriente máxima que se puede obtener de la batería determina eso, cuánto de corriente podemos obtener de una batería. Entonces, por ejemplo, motores de arranque de los automóviles, en el momento del arranque precisa grande cantidad de energía de la batería. Por tanto, precisamos de baterías robustas para soportar esa corriente instantánea. Ya en otras aplicaciones que no precisamos ligar un motor, otro tipo, ¿no?, de batería. Entonces, cada batería tiene que ser fabricada de acuerdo a la aplicación que va a ser dirigida, ¿no? Resistencia interna en ohmios, el valor muy bajo permite que las baterías fornezcan cargas muy intensas, principalmente en la forma transitoria. Y cada batería tiene una resistencia interna. Por ejemplo, el chumbo ácido es de 0,06 ohmios, en cuanto a níquel cadmio de 0,009 ohmios. Parámetros complementarios en términos ya de uso y de almacenamiento de energía. Primero, eficiencia, ¿no?, que es la relación percentual entre energía eléctrica recibida durante el proceso de carga y aquella que la batería entrega durante la descarga. Las baterías más eficientes de la actualidad son las de iones de litio, comparativamente a las otras. Entonces, esa relación percentual es mucho mayor en ese tipo de baterías. Densidad de energías, que es la relación, ¿no?, de energía en términos, en este caso, de masa, kilogramos. Energía nominal, capacidad de energía normalizada pelo volumen o pelo peso de la célula o batería. Es la cantidad de energía que está disponible por unidades de masa. El caso de una batería de chumbo ácido es muy pesada en términos de kilogramos, y una batería de iones de litio es muy leve. Es una enorme ventaja, ¿no?, para equipamientos portátiles. Caso del celular, teléfonos celulares es posible, y tablets y otros equipamientos, por causa de las baterías de litio, ¿no?, que casi no pesan mucho y tienen densidad de energía bastante alta. Y densidad de potencia, vatios por kilogramo, es una medida que indica cuán rápido la energía puede ser entregue por unidades de masa. Importante aspecto a ser llevado en cuenta es la denominada capacidad de una batería. Eso va a determinar el tamaño de la batería, ¿no? Entonces, la capacidad de una batería generalmente está descrito por los amperes hora, o sea, corriente. Amperes hora es una unidad de energía. Esos amperes hora significa a energía que puede ser retirada cuando esta presenta carga plena. Y también podemos, como es una unidad de energía, puede ser expresa en vatios hora o kilovatios hora. Entonces, ese amperes hora es justamente un valor que nos determina el tamaño de la batería. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, baterías de chumbo ácido para motocicletas en la orden de 15 a 20 amperes hora, más una batería para uso de camión o de ómnibus de grande porte
y a una batería de 250 a 300 ampere-hora. Então, essa capacidade nominal é uma estimativa conservadora do fabricante do número total de amperes-hora que pode ser retirado de uma célula ou bateria nova para os valores especificados de corrente de descarga, temperatura e tensão de corte. Com relação à capacidade de energia, é o número total de vatios-hora que pode ser retirado de uma célula ou bateria totalmente carregada. Mas também podemos expressar isso mais comumente em ampere-hora. Por exemplo, capacidade nominal 200 ampere-hora. ¿Qué significa isso? Que si ligamos uma carga de 200 amperes, ou seja, uma grande carga elétrica, si ela vai precisar 200 ampere-hora, em uma hora vai ficar descarregada a bateria. Mas si ligamos una carga que precise 50 ampere-horas, vamos a obtener 4 horas. 50 veces 4 da 200 ampere-hora. Si colocamos una carga muito menor, que só precise 4 amperes, entonces la batería va a durar 50 horas. 50 veces 4, 200. Y si ligamos una carga de 1 ampere, la batería va a durar 200 horas. 200 veces 1 da 200 ampere-hora. Então vemos, depende, né, com quanta carga vamos retirar para que em tempo, quanto vai durar a bateria. Então, agora, com relação à taxa de carga, é o valor de corrente aplicada a uma célula ou bateria durante o processo de carga. E essa taxa é normalizada em relação à capacidade nominal da célula ou bateria. Então, é importante factor é a carga da bateria, né, mediante uma fonte externa. Então, as baterias podem ficar muitas horas recebendo essa energia elétrica ou poucas horas, isso vai depender da taxa de carga. Por exemplo, uma bateria de 600 ampere-hora de capacidade nominal com um intervalo de carga de 10 horas, então vai ter aqui 600 ampere-hora, capacidade nominal dividido pelas 10 horas que é o intervalo de carga, aí vamos obter 60 amperes. Então essa bateria precisaríamos fazer circular 60 amperes durante 10 horas para obter a capacidade nominal. E essa taxa então é C sobre 10. Ou seja, 10 é o tempo e C é a capacidade nominal. E geralmente no corpo das baterias vem escrita essa informação. Se é C10, que é a capacidade nominal, ou C20 também pode vir, né? Depende do que está escrito. E a eficiência de ampere-hora de muitas baterias, a maior parte é inferior a 100%. Portanto, o tempo necessário para recarregar completamente essa bateria a partir de uma profundidade de descarga de 100% é maior que indicado para uma descarga com a mesma taxa. Em outras palavras, vai depender, né, da carga de uma bateria, da corrente que vai circular. No caso do sistema fotovoltaico, um dia totalmente ensolarado, muito sol, vamos ter muita corrente circulando pelo circuito. Portanto, as baterias em poucas horas vão carregar. Mas se o dia está totalmente nublado, aí a corrente elétrica vai ser muito baixa. E talvez não chegamos a carregar totalmente as baterias, né? Embora vá carregar um pouco, mas não totalmente. Então, essa é a taxa de carga, ou seja, quanto de corrente elétrica estamos aplicando em um intervalo de tempo para carregar a bateria. Essa profundidade de descarga que foi mencionada anteriormente está relacionada em termos percentuais e significa quanto da capacidade nominal da bateria foi retirada a partir do estado de plena carga. No caso de esta curva típica para uma bateria de chumbo ácido, a partir de um valor máximo, vemos aqui que existe nessas baterias de chumbo ácido uma característica importante, e esta aqui é a profundidade de descarga no eixo horizontal. Então 20% até
80%. Significa que si descargamos esa batería de chumbo ácido con una profundidad de descarga en 20%, vamos a obtener unos 1500 ciclos de carga y descarga. Más si descargamos por volta de 70%, un ciclo de vida va a caer a menos de 200. Ese es uno de los problemas de las baterías de chumbo ácido, ¿no? Que debemos mantener un control para no permitir que la batería se descargue de forma profunda. Embora existan baterías de chumbo ácido fabricadas expresamente para cargas profundas, descargas profundas, más baterías así automotivas están más o menos en la orden de 20%. O sea, si a partir de 20% sería lo ideal, ¿no? De profundidad de descarga. Significa si la batería es de 200 ampere-hora, sería conveniente solo retirar hasta 40 ampere-hora diariamente, ¿no? Y no someterla a descargas profundas porque va a morrer muy rápidamente, menor ciclo. Entonces, una remoción de 25 ampere-horas de una batería de capacidad denominada de 100 ampere-horas resulta en una profundidad de descarga de 25%. Eso es lo que estamos diciendo. Y las baterías dependen de cada tipo, ¿no? Las de níquel cadmio, ellas no tienen ningún problema. Ellas pueden ser descargadas a un máximo de profundidad de descarga y no sufren ningún problema en cuanto al ciclo de vida. Mas en chumbo ácido, eso ahí es un problema serio, ¿no? Bueno, esas baterías de chumbo ácido, justamente que vamos a ver en esa aula, son unas baterías las más populares de actualidad, ¿no? Fueron inventadas ya há muito tempo atrás, ¿no? Por Gaston Planté en 1859 y continúan siendo utilizadas hasta la actualidad, con mudanzas, ¿no? En términos de tecnología de fabricación, mas la parte teórica continúa siendo la misma. Desde hace muchas décadas, estas baterías son la principal fuente de energía para el arranque de los motores de vehículos automotivos. Principalmente se hicieron populares en uso automotivo, ¿no? Entonces constituye una popular alternativa de almacenamiento de energía para garantir calidad de energía, por ejemplo, en UPS o aplicaciones de reserva de energía. Y las características de esa batería de ahí son que utiliza chumbo, células de chumbo ácido, todo eso dentro de un electrolito de ácido sulfúrico y constituyendo unidades de 12 voltios, o sea, 6 células en un bloque único, ligadas en serie. Las partes de esas baterías de chumbo ácido es el ánodo, el electrodo polo negativo, que es chumbo puro, y el cátodo, que es el positivo, es dióxido de chumbo, PbO2, y el electrolito ácido sulfúrico diluido en agua. Aquí vemos, ¿no? Una estructura de una célula de chumbo ácido, y las células de chumbo ácido utilizan dióxido de chumbo. Entonces ese dióxido de chumbo como material activo del electrodo positivo y chumbo metálico en otro electrodo. Entonces todo eso en una estructura altamente reactiva con material activo del electrodo negativo. Estas placas, también conocidas como electrodos, son inmersas en esa solución que es un electrolito de ácido sulfúrico, que comportase como electrolito misturado con agua, ¿no? No es así 100% ácido sulfúrico, existe una mixtura con agua destilada. Y esas baterías van a funcionar durante la descarga. El ácido sulfúrico reage con los materiales activos de las placas produciendo agua que diluye el electrolito, y durante el cargamento, o sea, cuando se liga a carga externa de energía eléctrica externa, el proceso es revertido. El sulfato de chumbo de ambas las placas es transformado en chumbo esponjoso, dióxido de chumbo y ácido sulfúrico. O sea, existe esta ecuación no ánodo de oxidación, o sea, chumbo puro, ¿no? Metálico,
Al ser misturado con este radical de SO4, vamos a tener ahí la formación de sulfato de chumbo y liberación de electrones. Nucato existe una reducción, entonces tenemos ese chumbo, dióxido de chumbo misturado con el componente de SO4 do ácido sulfúrico, o sea, acuoso. Aquí vamos más 4 aquí íons, ¿no?, de hidrógeno acuoso, aquí con 2 electrones. Lo que va a resultar es, a los pocos, como paso del tiempo, a formación también de sulfato de chumbo. O sea, cuando la batería está de chumbo ácido está totalmente descargada, significa que los 2 electrodos se transformaron en sulfato de chumbo. Y cuando queremos revertir el proceso, vamos a tener que ligar una fuente de energía eléctrica externa y transformar ese sulfato de chumbo nuevamente en los elementos iniciales, ¿no?, que era el chumbo metálico y después en otro el dióxido de chumbo. Característica de esa batería que el valor nominal de la célula es 2 voltios. Por tanto, para obtener 12 voltios precisamos 6 células. Y ahí tengo varias características, porque una batería nunca tiene una tensión así fixa, nominal, ¿no? Ela tem uma tensão máxima, tensão de flutuação, tensão de circuito aberto com carga plena, tensão limite para medida de capacidade. Isso aí está aqui definido, né? Por exemplo, tensão de circuito aberto com carga plena. Então, estas tensões aplicam-se depois de deixar o sistema desconectado por pelo menos uma hora. E o valor, esse aqui, tensão limite para medida da capacidade, é o valor limite estabelecido para a desconexão por baixa tensão e depende da profundidade de descarga recomendada e da corrente de descarga. Então, essas são as características da célula de chumbo ácido. Com relação à curva de carga e descarga, então aqui estamos olhando a descarga, ¿no?, de una batería de chumbo ácido, que va a depender, como ya adianté, da corriente que está siendo se está fazendo circular da batería para el circuito externo, que por su vez va a depender da carga ligada. Entonces, si yo ligo aquí una carga que puxe 30 amperes, obviamente aquí esa corriente va a estar relacionada con la capacidad de la batería, en este caso de 150 ampere-horas, y en esa curva verde el tiempo fue 5 horas. Por tanto, 30 amperes fue a corriente que a carga eléctrica que ligada externamente precisó. Na curva vermelha significa 8 horas, ¿no?, de descarga. Significa que la corriente que fue ligada fue de 18,75 amperes. A carga eléctrica que fue ligada puxó 18,75 amperes. Y en una curva azul que tiene tiempo de 10 horas, significa que la corriente eléctrica que circuló fue 15 amperes. Mas vemos ahí que el proceso en el inicio es rápido, a descarga, pero después obedece un proceso lento, ¿no?, hasta atingir un valor mínimo, que sería cuando la batería está total, nominalmente descargada en 1,8 voltios. Entonces, tipos de baterías de chumbo ácido. Existen diversas baterías de chumbo ácido, siendo las más populares las baterías seladas SLA. Estas baterías están libres de manutención debido a su desempeño que impide la pérdida de electrolito debido a evaporación o gaseamiento. Entonces, las baterías están sujetas, ¿no?, cuando existen temperatura elevada, va a existir emisión de gases, principalmente hidrógeno y oxígeno. Mas como aquí en estas baterías seladas es un bloque sólido, estas baterías contienen un catalizador que hace con que las moléculas de hidrógeno y oxígeno se recombinen y formen agua, evitando así la pérdida de electrolito
y haciendo a batería más segura de operar. Entonces son las conocidas baterías seladas. Existen también baterías de chumbo ácido de ciclo profundo, que son proyectadas para resistir a descarga completa antes de recargar. En este caso, las placas de chumbo de una batería de ciclo profundo son construidas más espesas, o sea, utilizan mayor cantidad de material para lidiar con el calor disipado durante el cargamento. Y existen las baterías de arranque, iluminación o ignición SLI, que son baterías principalmente utilizadas en vehículos donde la energía almacenada es usada en el accionamiento de un motor. Entonces son baterías proyectadas para entregar mucha corriente eléctrica en un corto intervalo de tiempo. Como vemos, existen esas variaciones constructivas de baterías para una determinada función. Con los avances en los últimos años de baterías de chumbo ácido, podemos mencionar las baterías híbridas de chumbo ácido, conocidas también como ultrabaterías. Esas ultrabaterías están aplicadas en almacenamiento de energía, en redes de energía eléctrica o también para estabilización, siendo que la estructura de los electrodos puede ser modificada. Electrodos de chumbo carbono, o sea, ya hubo mudanzas en los electrodos chumbo carbono, son diseñados para combinar alta densidad de energía y alta densidad de potencia, o cual es obtenido durante la carga y la descarga de una dupla camada electroquímica. Otra mudanza de ese avance es la existencia de un electrodo chumbo carbono, que esa fue a cuestión fundamental, ¿no? La introducción del electrodo chumbo carbono, que fue desenvolvido con el objetivo de aumentar el ciclo de vida de la batería y a potencia específica. En este caso, carbono es agregado al electrodo negativo, incrementando la potencia específica y disminuyendo la incidencia de sulfatación durante los ciclos de carga, que es el principal problema de las baterías de chumbo ácido tradicionales. Como vimos, existe esa reacción química en la cual va a ser existiendo óxido reducción constante, depende de los ciclos, y en un de los electrodos va a ser acumulando esa parte del ácido sulfúrico, que es denominada sulfatación. O sea, vamos a ver ahí enxofre que se va grudando, ese es el proceso de sulfatación que forma una camada así, que después va determinando a disminución de la vida útil de la batería. Entonces esas baterías de ultra baterías combinan entonces las baterías de chumbo ácido con una estructura de los denominados supercapacitores, un sistema de almacenamiento aparentemente híbrido. Entonces aquí esa es la clásica batería que utiliza un electrodo de chumbo metálico, o sea, puro, ¿no? Y en otro dióxido de chumbo. Ya en un supercapacitor que vamos a ver en una aula posterior, que es un supercapacitor, utiliza también en este caso carbono en un electrodo y dióxido de chumbo en otro. A combinación entre batería de chumbo ácido tradicional y supercapacitor, a combinación de eso, se manifiesta principalmente en el electrodo de carbono, y con eso se obtienen otras características de funcionamiento de la batería de chumbo ácido. Bom, vantagens das baterias de chumbo ácido, quais são? Principalmente a maturidade tecnológica, baixo custo, na ordem de 300 a 600 kWh, segurança e eficiência, na ordem de 70 a 90%, e a possibilidade de fornecer correntes altas. Essas são as principais vantagens das baterias de chumbo ácido. É uma tecnologia bastante antiga, existen muitos fabricantes e processos de reciclagem também. Mas também tem desvantagens, né? Que aplicações para a gestão de energia, a utilização das baterias de chumbo ácido tem sido muito limitada devido a seu curto ciclo de vida, 500 a 1000 ciclos, dependendo disso da profundidade de descarga.
y su baixa densidad de energía muy bajo comparativamente a las de iones de litio. En este caso es 30 a 50 vatios hora por kilogramo. Y eso estaba relacionado con la densidad de ese elemento químico chumbo. Las aplicaciones de baterías de chumbo ácido en términos de almacenamiento de energía, existen soluciones, ¿no?, con baterías de alto desempeño y costo efectivo, aplicados en pesquisas, ¿no?, principalmente en sistemas conectados en red, y principalmente en fuentes de energía renovable como eólica o solar, que pueden utilizar enormes bancos de baterías de chumbo ácido y para almacenar energía eléctrica proveniente de esas fuentes intermitentes. Aquí vemos un ejemplo típico de las fluctuaciones en la potencia de una usina solar. Entonces vemos que esa energía varía desde la salida del sol hasta el pôr del sol, y aquí vemos que existen fluctuaciones dependiendo de las condiciones del día, ¿no? Tem días que son totalmente solarados y otros con nubes, mas existen muchas fluctuaciones. Entonces muestra ese gráfico a salida de energía solar fotovoltaica de una usina de 4,6 megavatios de Arizona, en los Estados Unidos. Y los registros fueron realizados con una resolución de 10 segundos durante un día. Eso ahí para mostrar el comportamiento típico de la generación solar fotovoltaica. Grandes fluctuaciones. Entonces esas baterías de chumbo ácido, ellas permiten almacenar la energía y estabilizar esa tensión. Entonces eso también puede ser utilizado con energía eólica y solar, ¿no? Y con eso esa intermitencia es disminuida radicalmente. Y si en el caso de turbinas eólicas también existe grande fluctuación debido a rayadas de viento, turbulencias. O sea, ambas tecnologías, solar y eólica, son muy intermitentes, depende de las condiciones del día. Por tanto, la introducción de baterías de chumbo ácido pueden ser una solución para evitar y disminuir enormemente esas fluctuaciones. Aquí otro ejemplo de fluctuaciones en la producción de energía de un parque eólico. Te muestra aquí diversos campos eólicos con irregularidades en la producción de energía que fluctúan mucho, ¿no?, en términos en un día, en horas, muchas fluctuaciones. Y entonces esas fluctuaciones son un serio problema cuando esa energía es ligada a un sistema de transporte de energía. Para esa finalidad entonces fueron construidos ya algunos sistemas utilizando baterías chumbo ácido como sistemas de almacenamiento de energía de gran porte. El caso de esa en Berlín, BWAV Plant en Berlín de 8,5 megavatios hora. También existen demostraciones en el centro demostrativo de Verdrola, en España. Otro ejemplo es la denominada unidad de Preta en Puerto Rico de 14 megavatios hora. Chino, California, 40 megavatios hora. Son bancos de baterías utilizados con fines de estabilizar los sistemas. Aquí existen proyectos así como de este tipo, Project Excel and Solar Technology Acceleration. Este proyecto fue implementado en el Solar TAC, localizado en Aurora, Colorado, perto del Aeropuerto Internacional de Denver, junto con esa empresa Extreme Power. El costo del proyecto 1,6 millones de dólares, incluyendo todo, ¿no?, conexión, preparo. Y el proyecto fue implantado entre 2011 y 2013, teniendo el objetivo de realizar testes con sistemas de almacenamiento de energía. Primero, capacidad de aumentar la energía conforme exigido por el sistema de distribución, y segundo, suplementar energía solar fotovoltaica y combinar de forma efectiva la salida solar fotovoltaica con la carga del alimentador.
Aquí vemos detalles de ese sistema de Solar TAC de Arizona. Estas son unidades grandes de baterías de chumbo ácido en estos containers, y con eso se consigue estabilizar a tensión, proveniente de ese sistema solar fotovoltaico, y de disminuir las fluctuaciones. Aquí vemos vista aérea de tu campo. Sería una usina fotovoltaica, y el proyecto consistió en evitar las fluctuaciones provenientes de la intermitencia de la fuente solar. Bueno, para terminar aquí un ejercicio. Mostre que una batería de chumbo ácido de 12 voltios con capacidad de 60 ampere hora almacena o equivalente a 2% de energía disponible en un galón de gasolina. Calcule el precio de kilovatio hora de esa batería, cuyo costo en el mercado local es de R$190. Y C, sabiendo que la batería pesa 15 kilogramos, calcule la densidad de energía en vatios hora por kilogramo. Los dados está dado aquí: un kilovatio hora igual a 3.413 BTU, y un galón de gasolina 1,24 veces de esa quinta BTU. El ejercicio voy a presentar en otro documento. Existen artículos y varios libros, ¿no?, que tratan sobre las baterías. Entonces recomiendo procurar información más actualizada, principalmente de aplicaciones para fuentes intermitentes de energía relacionadas con las baterías de chumbo ácido, para utilizar con sistemas eólicos o fotovoltaicos. Existe mucha información de eso, y cabe al alumno procurar eso, ¿no?, para tener mayores informaciones. Entonces, termino aquí. Muito obrigado.